Cosas, grabar, empezamos. Entonces, las unidades de longitud, vamos a identificar que ya sabemos que directamente son magnitudes, estas unidades son magnitudes. Entonces, decíamos que las unidades de longitud son directamente unas magnitudes, unos aspectos que vamos a medir y estas magnitudes directamente van a tener una equivalencia con respecto a otras. Ya sabemos que la longitud estamos midiendo distancias. Y estamos familiarizados con que hay dos sistemas, por lo menos, de unidades de longitud. Entonces tenemos nuestro sistema internacional, que es el que manejamos nosotros en nuestro país y pues como nosotros muchos otros países, y está el sistema inglés que se utiliza principalmente en los países que manejan este idioma. Nuestro sistema internacional, entonces, nuestro sistema internacional, ya sabemos que sus siglas son el SI, es el sistema internacional. Entonces, este tiene o propone como la unidad de medida, que es como la unidad de longitud, entonces propone como unidad de longitud al metro. ¿Listo? El metro es lo equivalente, perdón, el metro tiene como símbolo la M minúscula. Ojo, debe ser minúscula. Entonces, aclaramos eso. La unidad de longitud la unidad de medida para la longitud es el metro y la M tiene que ser minúscula. Si utilizáramos M mayúscula, estamos hablando de otra cosa. ¿Listo? Entonces, por eso debe ser M minúscula. En algunos casos, estos metros los abrevian como MT, como MTS para referirse a metros. ¿Listo? Son escrituras que son menos formales, pero que están representando lo mismo y que en algunos casos son válidas o son aceptadas. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar directamente con la M. Ya nos estamos dando cuenta que cuando la estamos utilizando, a veces se mezcla con otras unidades de medida, entonces es mejor tener, entre más simple, mejor. Entre más pequeña esté o sea el símbolo, pues es más cómodo después de utilizar. Entonces tiene una unidad de medida. Sabemos que directamente estas unidades de longitud se utilizan para medir distancias y vamos a encontrar dos aspectos a partir de ese metro. Tenemos unos múltiplos, que ya los hemos abordado en algún momento, y tenemos unos submúltiplos, pero los voy a escribir al otro lado. Entonces tenemos unos múltiplos y unos submúltiplos. Entonces, desde la etimología de la palabra, sabemos que este sub significa que es algo más pequeño, listo, que es algo menor, que es algo que está por debajo, listo. Entonces aquí es por debajo. Por eso los submarinos son los que van por debajo del agua, subterráneo por debajo de la tierra. Los submúltiplos son los que están por debajo de los múltiplos. ¿Listo? Cuando hablamos de múltiplos, entonces vamos a encontrarnos que estos múltiplos son medidas más grandes. Entonces, cuando hablamos de un múltiplo, hablamos de algo que es más grande. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si voy a tomar un número desde el aspecto numérico, voy a tomar, por ejemplo, el 5. Entonces, sabemos que los múltiplos del 5 son 10, 15, 20 y continuamos porque son valores que son más grandes y que guardan una relación de multiplicación con respecto a los otros, con respecto a la unidad, que en este caso sería 5. Dentro de las unidades de longitud, entonces ya sabemos que la unidad de medida principal es el metro, o sea que entre los múltiplos y los submúltiplos va a estar ubicado el metro. Quiere decir que los múltiplos son más grandes que el metro y los submúltiplos están por debajo del metro. Sabemos que este sistema internacional es base 10, entonces este sistema internacional al ser base 10 o al ser decimal va a cambiar cada 10 veces. No cada 10 números, sino cada 10 veces. Entonces, 10 de una unidad forman una más grande y 10 de esa más grande forman otra aún más grande. Entonces, si partimos del metro como unidad de medida, nos vamos a encontrar que los múltiplos son alrededor de 6, pero vamos a utilizar únicamente 3, los 3 básicos. ¿Listo? Entonces vamos a ver que el más grande es el kilómetro.
¿Listo? Luego está el hectómetro y luego está el decámetro. Hay que tener en cuenta que para los múltiplos la primera letra siempre va mayúscula. ¿Listo? Entonces, para los múltiplos, pues, la primera letra es mayúscula, siempre. ¿Listo? La segunda depende de la unidad de medida. Entonces, los múltiplos acá están conformados por la primera letra, que me indica cuál múltiplo es, y la segunda letra, que me indica la unidad de medida. Entonces, por eso todos tienen el apellido metros. Entonces, la unidad de medida es el metro. Entonces, este es el metro. Entonces todos van a ser kilómetros, hectómetros, decámetros. Entonces, listo para que lo tengamos en cuenta. Sabemos que acá es kilómetro, acá tendríamos hectómetro y aquí tendríamos decámetro. ¿Listo? Entonces, equivalencias, tener en cuenta que kilo vale 1000. Y como es kilómetros, o sea, son 1000 metros. ¿Listo? Ahí está. Hecto vale 100. Como son hectómetros, entonces son 100 metros. ¿Listo? Y deca es 10. ¿Listo? Entonces deca es 10, entonces sería deca, que son 10 metros. Entonces el decámetro son 10 metros. Por el otro lado tenemos los submúltiplos. ¿Listo? Entonces estos que están acá a la izquierda, ya sabemos que son múltiplos. Entonces, múltiplos. ¿Listo? Los mismos que estamos mencionando acá. Y ahora vamos a trabajar con los submúltiplos. Los submúltiplos que vamos a trabajar por ahora también son 3. Entonces, justo después del metro viene el decímetro. ¿Listo? Después del decímetro, el que más utilizamos, el centímetro. Y luego tenemos los milímetros. Símbolos de los símbolos de los submúltiplos, siempre la primera letra debe ser minúscula. ¿Listo? Eso es lo que nos indica si es múltiplo o submúltiplos, porque vamos a encontrar casos como por ejemplo el decímetro en el que tenemos las mismas letras, ¿sí? Entonces, decímetro, DM, pero fíjense que es este mismo DM, cambia, porque en los múltiplos va con mayúscula y en los submúltiplos va con minúscula. Entonces, por eso es D minúscula M, decímetro, entonces, decímetro, 10 metros, perdón, 10, está conformado de 10 metros, pero ahorita hacemos esa conversión. Perdón, un metro está conformado de 10 decímetros, pero ahorita hacemos esa conversión. Centímetros, entonces pues evidentemente empezamos con C, centímetro. Y milímetro con M. Listo, la primera letra es minúscula. Equivalencias acá. No podemos decir, bueno, acá podemos hablar que cada una de estas unidades, decímetros, centímetros y milímetros, la podemos expresar en términos de metros como decimales. Entonces acá este decímetro, sabemos que es deci, viene de decena, de décima. ¿Listo? Entonces, decímetros. Entonces decimos que un metro son 10 decímetros. O también podemos decir que un decímetro son 0,1 metros, porque es una décima. ¿Listo? Una décima parte. Con centímetro pasa que no es una décima, sino una centésima. Entonces podemos decir que un metro son 100 centímetros. O también podemos decir que un centímetro son 0,01 metros, o sea, es una centésima parte. Y con los milímetros, entonces, un metro equivale a 1000 milímetros, o podemos decir que un milímetro equivale a 0,001 metros. Fíjense que aquí estamos hablando a niveles de décimas, o sea, coger un metro y dividirlo en 10 partes, centésimas, tomar un metro y dividirlo en 100 partes, y milésimas, tomar un metro y dividir en 1000 partes. ¿Listo? Entonces aquí recordemos que tenemos los múltiplos, que son unidades más grandes, su letra inicial va con mayúscula en el símbolo. Mateo, empezamos otra vez.
Yo no soy profe. Usted es el que tiene su usuario. Galaxy J2 otra vez. Y ahí apareció el nombre de quien rayó. Profe, Profe, Tenemos esta equivalencia, entonces para que lo tengamos en cuenta, usualmente para hacer conversiones hay dos maneras, que igual las vamos a retomar la siguiente semana, pero vamos a finalizar creando una pequeña tabla y en esa tabla, entonces voy primero a escribir y luego hacemos la tabla, vamos a ubicar los valores en orden de jerarquía, o sea, el más pequeño, siendo el más pequeño a la izquierda, es la unidad menor, y el mayor a la derecha. Entonces, de esas unidades que tenemos ahí, tanto múltiplos como unidades de medida como submúltiplos, ¿cuál es el más grande? Sí, ¿quién está levantando la mano? Ah, cuéntamelo. creo que kilómetros. Lady, sí señorita, kilómetros. El mayor de esas unidades de medida son los kilómetros. Entonces acá tenemos los kilómetros. Luego de los kilómetros, ¿qué unidad sigue? Hectómetro. Hectómetros. Muy bien. Hectómetro, Luego tendríamos decámetro, decámetros. Luego, decímetro, decímetros. no, hay algo en medio, Milímetro. los metros. No se olviden de la unidad de medida. Luego de los metros, sí vendrían los decímetros, Decímetros. centímetros y milímetros. Como les decía, hay unidades más pequeñas que más adelante las abordarán y hay unidades más grandes que más adelante también las abordarán. Por ahora nos interesa hacer uso de estas básicas para poder hacer una pequeña aproximación a las conversiones. ¿Listo? Entonces, quisiera saber si hasta este momento, hasta este punto, tienen alguna pregunta, algo no ha quedado claro.